Bien, el día de hoy tenemos como título para el consejo del día: Descubre cómo poner en práctica la Biblia. Veamos de qué se trata. Por mucho que usted sepa acerca de la palabra de Dios, si no aplica lo que aprende, las escrituras nunca serán de provecho para su vida. Ser oidor de la palabra y no hacedor de ella es engañarse a sí mismo, plantea Santiago desde el capítulo 1, versos 22 al 25. Por eso es esencial la aplicación. La observación y la interpretación son el oír de la palabra de Dios. Mediante la aplicación, usted será transformado a la imagen de Cristo. La aplicación es aceptar sinceramente la verdad, el poner en práctica la palabra de Dios. En este proceso, el que permite que Dios permite que Dios obre en su vida. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la clave de la aplicación. Aplicar las escrituras a la luz de su enseñanza, su reprensión, su corrección y su instrucción para la vida. Y como dice el texto, la primera parte es la enseñanza, que tiene que ver con la doctrina. Es lo que la palabra de Dios dice sobre determinados asuntos. Esa enseñanza, sea cual sea el asunto, es siempre verdadera. Por lo tanto, todo lo que dice, todo lo que se dice en la Biblia, todo lo que Dios dice en la Biblia sobre cualquier asunto es una verdad absoluta. El primer paso en la aplicación es descubrir lo que la palabra de Dios dice sobre determinado asunto mediante la observación precisa y la interpretación correcta del texto. Una vez que entienda lo que enseña la palabra de Dios, está obligado ante Dios a aceptar esa verdad y vivir de acuerdo con ella. Cuando haya ajustado cualquier concepto o enseñanza falsa que haya creído y haya aceptado de corazón la verdad revelada en la palabra de Dios, entonces habrá aplicado lo que aprendió. La segundo es la reprensión. Saca a relucir las esferas de su pensamiento y conducta que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Mediante la reprensión, usted descubre los aspectos en que ha pensado erróneamente o no ha estado haciendo lo que Dios dice que es correcto. Aplicar la reprensión es aceptarla y ponerse de acuerdo con Dios, reconociendo los aspectos de sus pensamientos y de su conducta en que usted ha estado equivocado. Así se librará de la incredulidad y del pecado. Muy importante esto. Siguiente entonces sería la corrección. Es el próximo paso en la aplicación. Y suele ser el más difícil. Muchas veces podemos ver en qué estamos equivocados, pero no queremos dar los pasos necesarios para rectificar el error. Dios no lo ha dejado a usted sin ayuda o sin respuestas en este paso de enmendar lo que está equivocado. A veces resulta difícil encontrar respuestas, pero siempre las hay. Y a cualquier hijo de Dios que quiera agradar a su Padre, el Espíritu de Dios le enseñará la manera para hacerlo. Siguiente sería entonces instrucción de justicia. Aunque la palabra de Dios es útil para reprensión y corrección, también es un manual para la vida. Cuando dedicamos tiempo al estudio de su palabra, Dios nos capacita para la vida, dándonos enseñanzas, dándonos mandatos, dándonos promesas, dándonos exhortaciones, dándonos advertencias y ejemplos tomados de la vida de personajes bíblicos, de los cuales vemos el trabajo de Dios con el ser humano. También cómo pensar en la aplicación cuando es una narrativa lo que solo se habla de varios personajes y no solamente leer para informarnos, sino buscar una aplicación personal en la lectura.
cuando el libro está hablando de una historia o una narración biográfica, las preguntas de aplicación que podemos considerar son las siguientes. ¿Con cuál personaje me identifico más de esa lectura? ¿Qué puedo aprender del carácter de esta persona? ¿Cuál fue su respuesta a Dios? ¿Qué dice de esta persona, qué se dice de esta persona en otro libro de la Biblia? ¿Y qué frase o cierto evento en el libro coincide con mi caminar con Dios? Aunque estos pasos son de aplicaciones directamente para mi propia vida, también son herramientas que me permiten a mí ayudar a otros al momento de mi predicación. Recuerde que siempre hemos dicho que la predicación funciona en dos vías. Y la primera que siempre hay que tomar es la de hacia mí mismo y luego al que me rodea. Ese es el orden en el que yo debo aplicar. Todo lo que usted va a hacer en la predicación ronda alrededor de lo que usted ha aprendido y ha puesto en práctica en su vida, y luego, como le fue de bendición a usted, usted lo enseña a otros. Recordemos que ese es el fin principal. Así que estos consejos de cómo poner en práctica lo que la Biblia dice, no solo nos ayudan a nosotros a mejorar nuestra vida, sino que son herramientas que podemos utilizar en la predicación para que otros conozcan cómo enmendar sus vidas. Así que hasta aquí el consejo del día de hoy, y quiero pedir entonces ahora a la persona que va a tener el mensaje, que tenga los controles. Es nuestro hermano Isidro Guzmán quien va a hablarnos del capítulo de hoy. Isidro, adelante. Bien, buenos días, bendiciones para todos. En esta oportunidad tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos dirija y que sean sus palabras las que salgan a través de mí. Oremos. Padre Celestial, Señor, agradecemos en esta oportunidad que usted nos permite, Señor, poder estudiar su palabra. Señor, que sea usted que nos dirija y que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de edificación para cada uno de nosotros. Que sea usted, Señor, que dirija cada cosa en cada momento. Lo hacemos, Señor, para glorificar y bendecir su santo y divino nombre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber estudiado lo acontecido en el capítulo 16 del libro de Hechos, mirando cómo el Espíritu Santo condujo a Pablo y a Silas en los lugares que estuvieron una travesía tediosa e incómoda, pero guiada por el Espíritu de Dios, donde algunas personas fueron bendecidas, aceptando al Señor y siendo testigo del poder de Dios, además mostrando que estos hombres, siervos de Jesucristo, eran realmente apóstoles que llevaban la insignia de la verdad presente. Podemos, por la palabra de Dios, testificar que el Espíritu es realmente el que capacita y que guía esta gran obra de salvación. A continuación, pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 17 de Hechos. En este capítulo veremos un incidente que se suscita en la ciudad de Tesalónica, donde Pablo tiene que dar a conocer cómo el Señor ha cambiado su vida y el testimonio de las grandes cosas que ha sido testigo. Pablo y Silas predican en Tesalónica y en Berea y son perseguidos en ambos lugares. Ya en Atenas, Pablo predica desde el Areópago sobre el Dios no conocido. Pablo declara que somos linaje de Dios. Es propicio dar a conocer la procedencia de Silas, fiel compañero de Pablo. Estuvo protagonizando las peripecias de toda esta travesía. Silas, el compañero de Pablo de Tarso, también llamado Silvano, fue un profeta y misionero de origen judío
y ciudadano romano, considerado uno de los principales cristianos de Jerusalén, enviado por los apóstoles a Antioquía, escritor y misionero, jugó un papel de alto relieve difundiendo el evangelio en el mundo griego. Bien, si pasamos y leemos el capítulo 17, del 1 al 10 del libro de los Hechos, encontramos que el relato dado a conocer en la palabra de Dios, vemos que Pablo, hombre inspirado por el Espíritu de Jehová, tiene que poner de manifiesto sus conocimientos y testimonios, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y que además resucitara de entre los muertos para salvación de nuestros pecados, y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es interesante ver cómo las palabras de Pablo podían afectar positivamente a algunos de ellos, pero se dio un incidente provocado por los judíos, donde alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo del pueblo y aluciendo que estaban contraveniendo los decretos del César y manifestando que estos hablaban de otro rey distinto al César. Esto produjo que movieran a Pablo y a Silas del lugar para protegerlos. Leamos estos versículos para que afiancemos la palabra de Dios. Vayan conmigo al libro de los Hechos 17, del 1 al 10. Leamos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. En el versículo 5, que continúa, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero tenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. En el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En los versículos 11 en adelante de Hechos ocurre lo inesperado para los judíos, donde se denota que Pablo y Silas continúan predicando en Berea, y el impacto a sus predicaciones daba resultado a favor del evangelio. De igual manera, se presentaron los judíos en aquel lugar para entorpecer el avance de la obra de Dios. Pablo tuvo que moverse a diferentes lugares, de los cuales estuvo en Atenas, donde fue llevado escoltado por los hermanos de la fe, para tratar de preservarle la vida. En este lugar, Pablo observaba cómo la idolatría tomaba espacio entre las personas que desconocían el mensaje real de salvación. Así que visitando las sinagogas en los días de sábado, las discusiones con los judíos y los piadosos continuaban, además de los filósofos que contravenían las enseñanzas de Pablo. Esto ya era una situación en la que le atribuían a Pablo que sus predicaciones daban al traste
con nuevos dioses para estos incrédulos, porque le predicaba de Jesús y de la resurrección. Luego de aprovechar su cultura y religiosidad para entregar el mensaje, presenta a Dios como el creador de todas las cosas, tanto terrenales como espirituales, y además le describe como un Dios que no vive en templos construidos por hombre, sino que habita en el corazón del hombre que cree, diferenciándolo así de los dioses paganos a los que servían los griegos. Y también contradecía algunas de las teorías filosóficas que pululaban en aquella época. Encontramos este relato en los versículos del 11 al 25 del capítulo de Hechos. Dios se ha revelado al hombre por medio de su creación, de modo que todos puedan buscarle, aunque sea con dificultad, le encuentres. Si Dios se revela de esta forma, porque creemos que solo puede revelarse de una forma particular, cuando entendemos que su gracia es multiforme. Además, Pablo complementa diciendo que Dios no está lejos de ningún hombre, pues es en él en que vivimos y nos movemos y existimos. Si leemos en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo del 10 al 11, encontramos este relato. Pongamos atención a este relato del libro de Juan, que es muy importante. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor no hace acepción de personas. Este es el mensaje que debemos resaltar en lo que estaba Pablo mostrando en su travesía a través de las ciudades, que mostraba el poder de Dios y de Jesucristo su Hijo. Hemos visto cómo Pablo y su compañero fiel tuvieron que ser azotados, burlados y casi al borde de perder la vida por llevar el mensaje de salvación. En el libro de Hechos, en el versículo 17, perdón, el capítulo 17, versículo 31, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo entre los muertos. Y por último les da a comprender que habrá un juicio en el que se juzgará con justicia las obras del hombre por medio de alguien que fue como nosotros, Jesucristo. Si nos vamos al versículo 32, nos vemos ahí que cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En toda su disertación ante los griegos, usó sus costumbres, su religión, su cultura, y lo confrontó con la verdad para que aquellos que fueran llamados respondieran como justamente terminó sucediendo. Pues aunque algunos se burlaron de sus ideas, otros en cambio quedaron impactados ante su predicación. Fue así como le pidieron que le hablara en otra ocasión. También Pablo usó su conocimiento de Dios y de la revelación de las Escrituras para darle a conocer al Creador y su mensaje de salvación. Si nos vamos al versículo 34 del mismo libro de Hechos, el capítulo 17, algunas personas, dice aquí, se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Pablo se le predicó el arrepentimiento y la remisión de pecado por los méritos de Jesús, su Salvador. Seamos pues notorio, dijo, que por este os es anunciado remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado
en este es justificado todo aquel que creyere. Este pensamiento lo encontramos en el capítulo 17 de los Heraldos del Evangelio de Elena G. de White. En este tiempo en que estamos, podemos ver replicado las mismas experiencias donde las personas que no comprenden que el Señor está a la puerta y que de no tomar la decisión ahora, mañana podría ser muy tarde. Es por esta razón que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, porque el Espíritu sabe que no está entendiendo, que de no aceptar hacer la conversión de sus vidas, les hará perder la vida eterna, la vida eterna que ha prometido el Señor. Usted que escucha este mensaje en cualquier lugar del mundo, toma este consejo. Permite que Jesús sea el primero y principal. Estamos en el mundo intercomunicado, donde el hombre ha adquirido mayor conocimiento. La ciencia se ha aumentado, pero muchos no entienden que todo lo que está a tu alrededor es obra del Creador Dios y que Él está dándote la última oportunidad porque te ama y desea que seas parte de este banquete que ha prometido para beneficio de sus hijos. La ingenuidad puede ser el mal que el hombre ha tenido que cargar por mucho tiempo. La negación de Dios no elimina la existencia misma de Él. Puedes rehusar de creer y es un derecho que el mismo Señor te ha facultado a través del libre albedrío. Pero, ¿qué tan extenso es tu testarudez hasta el punto de obviar que lo existente es palpable ante los ojos carnales? Los que me saben que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, comprenden esto que estoy diciendo. Si hemos visto en que Pablo y Silas han atravesado todas estas peripecias que han tenido a través de sus vidas, predicando el Evangelio, pasando por lugares inhóspitos y mirando cómo las personas son indiferentes ante las predicaciones que ellos pues llevaban y producían por los testimonios que ellos daban, además de que sabiendo que el Jesús es nuestro Salvador y llevando estas palabras de una manera en que las personas pudieran entenderlas, pudieran comprender que solo Dios es el único que podemos confiar para poder obtener la salvación y vida eterna. Es increíble cómo las personas, pues en este tiempo, no podían ver que las palabras de estos apóstoles, de estos hombres de Dios, podían llevar un aliento de vida diferente a sus vidas. Aunque algunos fueron beneficiados por el toque del Espíritu Santo y pudieron ver cómo las palabras de este hombre podían penetrar en sus corazones y podían venir al arrepentimiento. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos capacita, nos llena de su palabra para que podamos, a través de su conocimiento de la palabra de Dios, poder llevar el mensaje de salvación. En este sentido, quiero llamar la atención de cada una de las personas que pueden escuchar este mensaje. A ti, amigo o amiga, no permita que sea más tiempo engañado por el engañador. Tú eres una criatura muy apreciada por tu Creador. Si así no hubiera sido, ya no estuviera donde estás. Piensa que tienes todo para ganar y nada que perder. Si hoy tomaras la linda decisión de ser parte de la gran familia que rige el universo, en el cielo hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. Es tiempo ya. Es tiempo ya de que entiendas que el Señor te llama cada día a través de sus enseñanzas, de su palabra, de las personas que cada día de alguna manera tocan tu corazón con un mensaje de salvación para que venga a los pies de Cristo. Permite que en este momento seas tocado por el Espíritu Santo
Abre tu corazón, abre tu mente y permite que el mensaje de salvación que está llevando cada persona que habla de la palabra de Dios, que se pone en sus manos para que podamos escuchar que el Señor viene pronto, pues puedas también tocar tu corazón y que puedas venir a los pies de Cristo. Esperamos que este mensaje haya llegado a los corazones de las personas que puedan escucharlo. Dios te guarde. Vamos a orar para que nos pongamos en las manos del Señor y que este mensaje de alguna manera pues le llegue a las personas que Dios tiene en su mente en este momento. Oremos. Señor y Padre, agradecemos, Señor, su presencia en este lugar y en este momento. Señor, que las personas que escuchen este mensaje puedan entender y comprender las cosas espirituales, que puedan abrir su mente, que puedan abrir su corazón, pero sobre todo, Señor, que puedan tomar la decisión de venir a sus pies, a poder, Señor, ponerse en sus manos, para que sea usted, Señor, que lo capacite, que lo instruya, pero sobre todo, Señor, que le dé la oportunidad de salvación. Gracias, Señor, por su misericordia, por sus grandes cuidados, Señor, que usted tiene con sus hijos. Bendiga a cada persona que pueda escuchar en este momento este mensaje y permita, Señor, que su Santo Espíritu lo guíe. Gracias, Señor, les damos en el nombre de Jesús. Amén.